Hola chicos, yo soy Bernie y en el video de hoy les traigo los cambios de balance del mes de agosto. El primer cambio, y es el único nerf que hay esta ocasión, son las flechas. Las flechas es un hechizo que se está usando demasiado en los parches anteriores, tanto para quitarse, ¿no? Lanzafuegos, quitarse varias princesas, pero las flechas yo creo que el cambio que tiene de menos 16% es suficiente porque también había muchos mazos que eran de hechizos, tanto de cohetes, tanto de venenos, que afectaban un poquito, ¿no? Que estaban muy rotas las flechas. El segundo cambio es el cañón con ruedas. El cañón con ruedas no se estaba usando tanto en el meta anterior. Se veía mucho príncipe, se veía mucho mega caballero, pero el cañón no tenía tanta injerencia en el meta. Y el cambio que se hace es un buff, el cual pasa a la movilidad del cañón. O sea, antes era de 1 segundo la movilidad y ahorita va a ser 1.11 más rápido el cañón para moverse. Y eso también aumenta en el impacto del cañón. Por ejemplo, vamos a ver que el cañón se va a estar moviendo un poquito más rápido y va a pegar antes, 0.1 segundo más rápido. El tercer cambio, que yo creo que era necesario, era el mago eléctrico. El mago eléctrico era una carta que solo veíamos en mazos de P.E.K.K.A. y nada más. Entonces, al haber mucho sabueso, al haber mucho gigante eléctrico, el mago eléctrico no tenía mucho peso en el meta. ¿Por qué? Porque el spawn, el rayo del spawn, o el rayo cuando cae el mago eléctrico, ahora va a pasar a un radio de 3. O sea, va a aumentar un 20% el spawn del mago eléctrico. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más en el meta. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente ese mazo de gigante noble con mago eléctrico. Puede regresar porque el noble sigue bastante bien. Entonces yo creo que es un buen cambio para el mago eléctrico. El cuarto cambio es otro buff. Y viene, miren, era es la carta más nueva del juego, es la máquina duende, la cual han nerfeado muchísimas veces y hasta ahorita le hacen un buff que yo creo que es necesario porque la máquina no se veía en todo el juego. ¿Y por qué se veía esto? Porque tanto salió muy rota la carta en esa actualización de la reina duende, ¿se acuerdan? Ahorita ya no se usaba nada. O sea, el demoledor, que era la carta que menos prometía, terminó siendo la que quedó en más tiempo en el meta, ¿no? Bueno, ahorita el cambio es en el rocket. Recuerdan que cuando tiraba ese rocket la máquina duende, ya no había ninguna tropa y el cohete caía y a la nada. Entonces ahorita le aumentan la velocidad del impacto del rocket. Por ejemplo, de un 0.25 ahora va a ser más rápido. Ahora va a ser un 0.28, de lo cual aumenta un 14% la velocidad del cohete. Y también el impacto antes. O sea, por ejemplo, pasaban 4 segundos y el rocket caía. Ahorita va a ser en 3.5 segundos. Entonces yo creo que la máquina duende en cuestión del golpe era muy buena, ¿no? O sea, mantenía ese impacto y eso no cambia. Pero el rocket era un poco inútil porque no te ayudaba en nada. El quinto cambio es el cazador. El cazador es una carta que no muera bola de fuego, que en el veneno siempre queda un hilito de vida. Pero ahorita va a ser todavía mucho mejor el cazador, porque el cazador aumenta un 4%. Y ustedes dirán, ¿por qué, Bernie? Porque verán en el último cambio el por qué el cazador aumenta ese porcentaje de vida. Entonces yo creo que no va a ser que el cazador se vea tanto en los mazos, pero se va a ver un poco más. Yo creo que el cazador es de esas cartas que se bajan ahorita a ver muchos beatdowns. O sea, mucho gigante, mucho noble, mucho sabueso. El cazador puede empezar a entrar otra vez al meta, pero no lo veo tan fuerte. Creo que era lo justo para que se viera. El sexto cambio es otro mago. Es el mago de hielo. El mago de hielo solo se veía en 2 mazos, o 2 arquetipos de mago: en la ballesta y en el cementerio. Y ya últimamente ya ni se veía en el cementerio. ¿Por qué? Porque el Fénix lo suplantó, el demoledor. Entonces ya el mago de hielo había perdido mucho protagonismo. Cosa que en una carta legendaria para mí no debería pasar. Entonces regresamos al mago de hielo anterior. El mago de hielo anterior, cuando caía, no sé si se acuerdan muchos, el splash, o sea, era súper amplio, ¿no? O sea, era casi el splash más grande que de los magos que había, era el del mago de hielo. Y en esta ocasión aumenta un 50% el radio del splash, pasa de 1 a 1.5. Para mí
es un cambio necesario. El Mago de Hielo prácticamente no se veía más que en esos dos arquetipos y ya se va a ver un poquito más porque creo que era necesario que el Mago de Hielo volviera a ser presente en el meta. Y el último cambio, el que para mí es el más interesante o el más importante, es el vacío. El vacío, recuerden cuántos buffs, cuántos nerfs les han hecho al vacío, pero en esta ocasión es un rework. ¿Qué significa que es un rework? Bueno, que hay un nerf y un buff, o como ustedes pueden decirlo, equilibrar un poco la carta, que para muchos pros, y yo en algunos estoy de acuerdo, creo que era una carta que por el costo de elixir que tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, tiran un vacío y tú tienes que proteger a tus dragones, tienes que proteger a tus magos con más cartas. Entonces tú, por ejemplo, ya en lugar de solo tirar esa tropa, tienes que gastar otras tropas para defender ese vacío o para predecir ese vacío. Entonces para mí, yo entiendo o sea, imagínense si a uno que es un jugador casual, ¿no?, le cuesta defender un vacío, en un pro, yo creo que era justificado ese tipo de exigencia a Supercell de tocar el vacío. Entonces, el primer nerf es al rayo más fuerte del vacío, al que es un solo objetivo. Recuerden que el vacío, entre menos objetivos tengan en su perímetro, es donde más fuerte es. Entonces pasa de un 544 a 472 de daño. Recuerden que todos estos cambios son las reglas de torneo, o sea, a nivel 11. Entonces el nerf a ese primer rayo, que es el más poderoso, es del 13%. Para mí es necesario porque había muchas cartas que la verdad eran inútiles en contra del vacío. Ahora, el buff que le hicieron es a los demás rayos que tiene el vacío. Recuerden que sale ese primer poderoso y después tienen otros dos, ¿no? Bueno, cuando tú ponías unos bárbaros, cuando tú ponías unos reclutas o algo, por ejemplo, 5 objetivos, dividían ese objetivo, ¿no? Dividían ese daño entre esos objetivos. Ahorita va a ser mucho más daño esos objetivos, aunque sean varios dentro del vacío. Entonces, por ejemplo, aumenta un 58% ese daño. Y yo creo que, por ejemplo, los duendes que antes no morían, porque tú ponías los duendes y seguían con vida después de un vacío. Entonces ahorita lo van a hacer un poquito más eficiente en ese aspecto y que el vacío no sea tan fácil de defender. Entonces yo creo que es un rework que viene bien, porque tanto les escuchan a los pros con la queja de que el vacío era muy poco de elixir para el daño que hacía el rival, y también no lo dejas desprotegido para no matar la carta. Entonces yo creo que es un cambio de balance que algunas cartas no esperábamos, ¿no? Pero para mí es necesario. Bueno, chicos, gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse. Y si Supercell se le ocurre sacar un cambio de balance más dentro de este mes, aquí lo verán. ¡Ey! Esperen, antes de irme, pasen a ver todas las redes y podrán estar en contacto conmigo, chicos.